A lo largo de mi camino como creador de contenido, te he contado historias que pareciera que no existieran, pero que son reales, como si fueran sacadas de un libro de terror. Pero no, existen, en realidad pasaron, y hoy no habrá una excepción. Hay casos donde el horror no aparece de golpe, sino que crece en silencio, mientras todos siguen con su vida como si nada estuviera pasando. Crímenes que dejan una pregunta imposible de responder. ¿En qué momento pudo haberse detenido todo esto? Hoy no vamos a hablar de ficción. Vamos a entrar en 3 casos reales, donde lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, sino todo lo que permitió que ocurriera. Así que sin más, vamos con el primero de ellos. Hay crímenes que no solo horrorizan por lo que ocurrió, sino por todo lo que no se hizo para detenerlos. Vladislav Kanjus nació el 4 de agosto de 1996 en Kemerovo, Rusia. De su infancia se sabe poco, pero lo poco que se conoce ya es inquietante. Su padre se suicidó con un rifle de caza después de haber sido condenado por robo. Un hogar fracturado, un entorno marcado por la violencia y el abandono. Quienes lo conocieron decían que era normal. Su propio hermano aseguraba que jamás vio en él señales de crueldad. Pero los padres de Vera Pekteleva lo describieron con una sola frase: sangre podrida. Para ellos no era un joven problemático, era un monstruo. Vera y Vladislav comenzaron su relación en el año 2017. Vivían cerca, compartían amigos, salían juntos y, desde fuera, parecían una pareja más. Pero puertas adentro, las discusiones eran constantes. Rompían, volvían, una y otra vez. Los padres de Vera estaban alarmados. Ella era una estudiante ejemplar, creativa, tranquila. Y aún así, decidió ignorar todas las advertencias. Defendió a Vladislav, lo ocultó y se quedó hasta el invierno del año 2020. Vera decidió terminar la relación. Planeaba mudarse, empezar de nuevo, desaparecer de la vida de Vladislav. El 14 de enero fue al departamento de él, solo para recoger sus cosas, nada más. Esa noche, Vera enviaba mensajes de voz a una amiga. Le contaba lo que estaba pasando. Luego, la voz cambió. Vladislav también comenzó a enviar audios, pidiendo que nadie fuera, que él se encargaría de todo. Había alcohol, había tensión y pronto hubo gritos. Gritos que no duraron minutos, duraron 3 horas y media. Los vecinos escucharon cómo Vera pedía ayuda, cómo suplicaba, cómo su voz se iba quebrando. Llamaron a la policía una vez, otra vez y otra más. La respuesta fue siempre la misma: no hay personal disponible. Incluso mientras los operadores escuchaban los gritos al fondo de la llamada, nadie fue enviado. Cuando los vecinos finalmente derribaron la puerta, ya era tarde. Vera estaba tirada en el suelo, en un charco de sangre. El informe forense reveló algo imposible de ignorar: 111 lesiones en su cuerpo. La primera había ocurrido 12 horas antes de su muerte. Vladislav declaró que solo la golpeó 4 veces y que la estranguló sin intención de matarla. Pero los gritos que recorrieron el edificio durante horas contaban otra historia. El juicio comenzó en febrero del año 2021. La indignación fue masiva, no solo contra Vladislav,
sino contra los policías que escucharon, sabían y decidieron oír. Durante meses siguieron trabajando como si nada. Negaron errores, negaron responsabilidad. Porque en este caso, el horror no fue solo el asesinato, fue el silencio, la indiferencia y el hecho de que Vera murió pidiendo ayuda, mientras alguien al otro lado del teléfono decidió colgar. Pero el horror no terminó con el juicio. Meses después, la madre de Vera descubrió algo que nadie esperaba. Fotografías de Vladislav Kandius con uniforme militar y un arma en las manos. La verdad salió a la luz poco después. El presidente ruso, Vladimir Putin, había firmado un decreto presidencial el 27 de abril, mediante el cual indultó a Vladislav Kandius tras decidir alistarse en la guerra de Ucrania. De una condena de 17 años, cumplió menos de 1. El hombre que apuñaló a Vera 111 veces, que la violó, la torturó durante 3 horas y media, que finalmente la estranguló con una plancha de hierro, quedó libre y armado. Las autoridades penitenciarias confirmaron su traslado a Rostov, una zona fronteriza con Ucrania. La Fiscalía General de Rusia reconoció oficialmente que su condena había sido anulada. Y por más que te cueste creer, a día de hoy no se ha hecho justicia. Hace algún tiempo hablamos de carteles que no estaban ahí para orientar, sino para advertir. Señales que no explicaban demasiado, pero decían lo suficiente como para helarte la sangre. Porque un cartel de emergencia no se coloca por casualidad. Se coloca después de que algo ocurrió. Y cuando el mensaje es ambiguo, extraño o directamente aterrador, es porque la verdad es demasiado horrible para escribirse completa. Estos son nuevos carteles, nuevas advertencias y nuevas preguntas sin respuesta. No hay símbolo exagerado, no hay detalles adicionales, solo una frase seca, definitiva. No te dice cuántas minas hay, no te dice cuándo fueron colocadas, ni siquiera si siguen activas. Solo te pide una cosa: camina despacio. Porque sí, te permiten caminar ahí, pero un solo paso mal dado puede ser el último que hagas. Este cartel rompe cualquier protocolo oficial. No suena a advertencia gubernamental, suena a confesión. ¿Quién lo escribió? ¿Autoridades? ¿Habitantes del lugar? ¿Personas que quieren hacer bromas o personas que ya cruzaron esa línea demasiadas veces? No te dice qué pasó ahí, pero deja claro algo inquietante. No es la primera vez, y no quieren que haya otra. Aquí ya no estamos hablando solo de peligro físico. Este cartel asume algo escalofriante: que las personas escuchan voces, que esas voces suenan familiares y que alguien ya cayó en la trampa. Si el edificio no tiene cuarto piso, ¿quién llama desde arriba? Y sobre todo, ¿por qué fue necesario advertirlo? No explica qué ocurre, no dice qué tipo de emergencia es, solo te da una instrucción exacta, como si alguien ya hubiera calculado la distancia mínima para sobrevivir. Porque cuando una señal te dice exactamente cuántos pasos dar, es porque alguien ya midió dónde empieza la muerte. Este cartel estaba cerca de una planta nuclear. No te dice que evacúes, no te dice que corras, te dice que escuches. ¿Instrucciones finales? ¿Un protocolo secreto? ¿O un mensaje que solo debe oírse cuando ya no hay nada más que hacer? Tú eliges. Este es quizás el más perturbador de todos. El cartel decide por ti. Afirma que es tu primera vez ahí,
aunque tu mente diga lo contrario. ¿Y si no es un error de memoria? ¿Y si otras personas también sintieron lo mismo? ¿Y si algo ocurrió tantas veces que fue necesario advertirlo? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Estos carteles no buscan tranquilizar, buscan evitar que algo vuelva a suceder, porque cuando una advertencia existe, es porque alguien no la tuvo. Y en muchos de estos casos, el cartel no protege a los curiosos, protege a las personas de lo que podría pasar si alguien ignora la señal. La mujer que estás viendo en pantalla acaba de ser detenida, oficialmente solo por exceso de velocidad. Una parada común, algo que para cualquier otra persona habría terminado en una multa. Y nada más. Pero desde el primer segundo, algo en su comportamiento no encaja para los oficiales. No es solo nerviosismo, es una tensión profunda, como si supiera que el mundo que la rodea está a punto de derrumbarse. Eran las 11 de la noche del 28 de julio del año 2021 en Essex, Maryland, cuando un oficial del condado detiene un vehículo por ir muy por encima del límite de velocidad. Se acerca a la ventanilla esperando una conversación rutinaria, pero desde el primer intercambio nota que la conductora está demasiado alertada. Detrás de la ventanilla se encontraba Nicole Michelle Johnson, 33 años. A su lado va una amiga a la que llama Vivi. Nicole habla rápido y evita mirar a los ojos al oficial. Sus manos están inquietas. Parece estar conteniendo algo, pero no dice qué. Cuando el oficial regresa a su patrulla para verificar la información, descubre que el vehículo no aparece registrado. Las placas son falsas. El coche tiene que ser remolcado. Y es justo ahí cuando la situación empieza a deteriorarse. Nicole abre la cajuela para sacar sus cosas. Dentro hay bolsas grandes, apretadas unas con otras. No parecen maletas normales. El oficial observa en silencio y entonces lo percibe. Un olor, al principio leve, luego inconfundible. No es basura, no es ropa húmeda, es el olor espeso de algo que lleva tiempo en putrefacción, descomponiéndose. Nicole empieza a hablar sin que nadie le pregunte. Dice que no puede más. Dice que esa es su última noche. Dice que la verán en las noticias. No lo grita, no lo dramatiza. Lo dice como si estuviera agotada, como si llevara días esperando que alguien finalmente abriera ese maletero. Llega el apoyo policial. Uno de los oficiales se acerca, respira cerca del coche y confirma lo evidente. El olor viene del interior. Le preguntan por las bolsas. Nicole insiste en que son mantas sucias. Dice que llevan meses ahí. Dice que están llenas de insectos. Pero nadie en la escena cree esa explicación. Ese olor no se confunde. Es un olor que se reconoce, aunque el cerebro intente negarlo. Quizás tú que me estás escuchando a través de la pantalla, lo has olido, quizá por algún animal muerto que lleva días en descomposición. Empiezan a retirar las bolsas. Cada capa que levantan hace el aire más pesado. Los oficiales se cubren la boca, retroceden, pero continúan. En el fondo aparece una maleta negra. Le ordenan abrirla. Cuando la cremallera se abre, la escena se quiebra. Open that up. What the f***? Get the f*** in! Put your hands up! Los gritos no son de sorpresa, son de horror. Un oficial se aleja tambaleándose. Otro ordena guantes y mascarillas. Dentro de la maleta está el cuerpo de una niña, de una pequeña, inmóvil,
abandonada el tiempo suficiente para que el olor se incrustara en cada rincón del vehículo. Cuando llegan más oficiales y miran dentro, el silencio se vuelve absoluto. Nadie necesita explicaciones. Calculan que la menor tiene entre 3 y 5 años. Lleva muerta al menos una semana, probablemente más. Pero el descubrimiento no termina ahí. Durante la revisión completa del vehículo, encuentran un segundo cuerpo. Otro niño, oculto entre pertenencias como si fuera equipaje. En ese momento, entienden que no están frente a un accidente reciente. Están frente a algo que lleva meses escondido. La mujer intentó correr. Se dignó a intentar escapar, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ambos niños eran sus sobrinos. Habían estado bajo su cuidado durante 2 años. Vivían con ella en coches, hoteles baratos y habitaciones temporales, prácticamente invisibles para el mundo exterior. Sin escuela, sin supervisión, sin nadie que confirmara que seguían vivos. Ambos cuerpos fueron envueltos y transportados durante días. Nicole convivió con ellos, durmió a pocos metros, condujo sabiendo exactamente lo que llevaba detrás. Mientras tanto, enviaba mensajes a la familia fingiendo que los niños estaban vivos. Fotografías antiguas, excusas, respuestas rápidas. Construyó una realidad paralela para sostener una mentira imposible. La confesión de Nicole fue grabada, y el horror con el que describe el crimen es nauseabundo. Nicole describe la muerte de la niña como un castigo que salió mal. Dice que la golpeó, dice que cayó, dice que dejó de responder, y en lugar de llamar a emergencias, decidió ocultarla. Guardó el cuerpo. Siguió moviéndose de lugar en lugar, como si cambiar de habitación pudiera borrar lo ocurrido. Meses después, el niño murió también. Su explicación es confusa, fragmentada. Dice que comenzó a sangrar. Dice que se volvió somnoliento. Dice que cuando regresó ya no respiraba. Pero no hay claridad en sus palabras. Solo una acumulación de negligencia, abandono y miedo. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico terminó revelando una tragedia que llevaba más de 1 año moviéndose por carreteras sin que nadie lo supiera. 2 niños encerrados en el maletero de un coche. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.